Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química del día de hoy. Durante esta semana estaremos cerrando una parte de los grupos funcionales con los ácidos carboxílicos. En esta clase veremos todo lo que tiene que ver con la parte teórica y su propiedades y comportamientos, y en la próxima clase veremos todo lo que concierne a su nomenclatura. Bien, entonces a través de este diagrama vamos a poder clasificar la función orgánica de los ácidos carboxílicos. Debemos decir que los ácidos carboxílicos se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo son los ácidos carboxílicos alifáticos y el segundo grupo son los ácidos carboxílicos aromáticos. Dentro de los ácidos carboxílicos alifáticos se encuentran los saturados o los insaturados, y nosotros ya hemos visto a qué hace referencia en la estructura, las insaturaciones. Dentro de los saturados podemos encontrar tres tipos, que son los de cadena corta, que se conocen también como ácidos grasos volátiles y que se encuentran en su estructura alrededor de 1 a 5 carbonos. Los de cadena media, entonces, están de 6 a 12 carbonos, y ya los que son de cadena largas, que son saturados, son los ácidos grasos y que tienen dentro de su estructura un número mayor a 14 carbonos. Dentro de los ácidos carboxílicos insaturados se encuentran los monoinsaturados o los poliinsaturados, y hacemos referencia cuando esas estructuras tienen una sola insaturación o tienen varias insaturaciones. Entonces, dentro de los monoinsaturados, háganme un segundo acá. Los ácidos grasos se encuentran los ácidos grasos de cadena larga y presentan por lo general solamente un enlace doble, por eso se llaman monoinsaturados. Dentro de los poliinsaturados, entonces, están los ácidos grasos de cadena larga, pero que presentan dos o más enlaces dobles. ¿Listo? Dentro de estos están los omega 3 y los omega 6, y en los monoinsaturados los famosos omega 9. Y bien, entonces podríamos decir que finalmente cuando nosotros vamos a ver los ácidos carboxílicos aromáticos, entonces tenemos unos que son derivados del benceno y los otros que no hacen parte de ese grupo de los derivados del benceno. En este cuadro, quiero que estemos muy atentos, número uno, a la formulación de estas estructuras orgánicas importantes. Siempre vamos a encontrar esa estructura en donde vamos a tener la interacción de este carbono central de un enlace a un oxígeno y de ese grupo hidroxilo también. Como les había hablado en el grupo funcional anterior, existen digamos que abreviaciones de los grupos principales, y pues el COOH es la abreviación del ácido carboxílico, así lo vamos a encontrar siempre. Existen nombres comunes para los ácidos carboxílicos más comunes, ¿sí? Dentro de los que se encuentran el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido caproico, el ácido caprílico, en donde son estructuras saturadas, ¿sí? Alrededor de los 8 carbonos máximo de estos ácidos, pero cuando vamos al ácido esteárico, entonces ya encontramos que son estructuras mucho más largas, saturadas, que pueden tener hasta 18 carbonos. Y pues finalmente en la parte inferior de la tabla vemos todos aquellos que son insaturados, que son de cadenas largas, que tienen insaturaciones, y hacemos referencia a que son
de cerca de 18 carbonos y que cuando nosotros ponemos después de los puntos el número, hacemos referencia a la ubicación de esa insaturación, dentro de los cuales se encuentra el ácido leico, el ácido linoleico y el ácido alfa-linoleico. Bien, a los compuestos, como les venía diciendo, que contienen ese grupo carboxilo, ¿sí? Que en la clase pasada habíamos visto que el grupo carboxilo hace referencia a ese carbono unidos a ese doble enlace con el oxígeno. Y que además tiene esas propiedades características que vimos en las diapositivas anteriores, pues se les denomina los ácidos carboxílicos. El grupo carboxílico es el origen de una serie de compuestos orgánicos, entre los que se encuentran los haluros de ácido, los anhídridos de ácido, los ésteres, las amidas, que también las veremos en el siguiente periodo, las estudiaremos detalladamente y también hablaremos de su nomenclatura. El ácido carboxílico es, repetimos nuevamente, una combinación entre un grupo carbonilo y un hidroxilo. Y algunos ácidos alifáticos se conocen desde hace muchísimos años y sus nombres comunes reflejan por lo general orígenes históricos. El ácido carboxílico más simple es el ácido fórmico, ¿sí? Ya lo veíamos anteriormente en su estructura, y es el causante de la irritación causada por la picadura de las hormigas, ¿sí? Por eso su nombre fórmico, de latín fórmica, que significa hormiga. En el ejemplo, por decir, el ácido acético, que se aisló del vinagre y que en su original, en su nombre latín es acetum, que quiere decir agrio. El ácido propiónico se consideró como el primer ácido graso y su nombre deriva del griego protos pion, que es la primera grasa. El ácido butírico se obtiene por oxidación del butirialdehído que se encuentra en la mantequilla, ¿sí? El ácido caproico, caprílico y cáprico se encuentran en las secreciones cutáneas de las cabras y por eso es su nombre. Entonces, este es un resumen de que esos nombres comunes de muchos de los ácidos carboxílicos tienen que ver con su relación histórica, con la relación que las personas hacían de estos ácidos. Bien, en una misma molécula pueden existir varios grupos carboxilos. Tenemos que tener esto también en cuenta. Y podemos entonces decir que el número de estos grupos se indica con los prefijos que nosotros ya conocemos en la nomenclatura, di, tri, tetra, etc. Y los ácidos monocarboxílicos de cadena larga, entonces también se llaman ácidos grasos, como lo resumimos en la primera diapositiva. Los ácidos carboxílicos también pueden reaccionar con álcalis para dar lugar a diferentes tipos de sales. Y también cuando estos reaccionan con los alcoholes, también pueden generar grupos funcionales de tipo éster. Cuando un enlace éster se produce dentro de una misma molécula, entonces se origina una nueva función que se denomina lactona, que también será objeto de nuestro estudio en el último bimestre. Y dos grupos carboxilos o un grupo carboxilo y un ácido orgánico pueden condensar, es decir, cuando hay eliminación de una molécula de agua, se puede originar también un anhidrídeo. Entonces, existen diferentes reacciones de tipo ácido-base. Y entonces un ácido carboxílico se puede disociar en agua y puede dar un protón y un ion carboxilato. Y hay algo muy importante que debemos saber, y es que aunque los ácidos carboxílicos no son tan ácidos como si nosotros pudiéramos hacer una comparación con los ácidos minerales, son mucho más ácidos que otros grupos funcionales que hemos estudiado. Por ejemplo, el ácido acético es 10 a la 11 veces más ácido que los alcoholes que sean más ácidos.
¿sí? Entonces, podríamos decir que de hecho el ácido acético concentrado puede provocar quemaduras graves en contacto con la piel. Bien, em, en la, vamos a explicar estas reacciones que tienen que ver mucho con la disociación del alcohol y del ácido carboxílico. Y en la primera reacción que tenemos, que es la disociación, perdón, de un ácido o de un alcohol, debemos decir que implica la ruptura de ese OH, ¿sí? En ambas se necesita que se dé esa ruptura de ese enlace. Pero cuando la disociación se produce sobre el ácido carboxílico, se genera un ion carboxilato, ¿sí? Y eh, con la carga negativa repartida por sobre igual sobre los dos átomos de oxígeno. Pero cuando se produce esa ionización de un alcohol que genera un alcóxido, entonces se produce o se genera ese alcóxido, la carga negativa se encuentra solamente o casi en su totalidad sobre un solo átomo de oxígeno. Esa deslocalización, podríamos decirlo así, de la carga del ion carboxilato hace que este sea muchísimo más estable, ¿sí? Que si nosotros lo comparáramos con un ion alcóxido, ¿sí? Y esto también hace que la disociación de un ácido carboxílico, que es la función de nuestro interés, sea mucho menos endotérmica que la de un alcohol. Como lo vemos en este momento, en esta gráfica, ¿sí? En donde la función que se encuentra en la parte de arriba que hacemos referencia a un alcohol necesita de mucha más energía que la disociación, en este caso, de un ácido carboxílico. ¿Sí? El nivel de energía es mucho más bajo, que es lo que hacíamos referencia a la explicación de las reacciones en las diapositivas anteriores. Bien, esto ha sido todo por la clase de hoy acerca de la función de los ácidos carboxílicos. Recuerden, tenemos una actividad en la plataforma. Muchísimas gracias.